Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 15.5 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice así: las áreas de los pistones grande y pequeño de una prensa hidráulica son 0.5 y 25 pulgadas cuadradas respectivamente. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? Pregunta: ¿qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada, es decir, 2000 libras? ¿A través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada? ¿Ok? Entonces vamos a empezar dibujando la prensa, que sería más o menos algo así. Uno de los pistones es chiquito y el otro es bastante grande. ¿Sí? Entonces se supone que aquí se ejercería una fuerza y por acá saldría para levantar el objeto más pesado. ¿Ok? Entonces nos dicen que el área 1, vamos a ponerle aquí área 1, y esto sería el área 2. El área 1 es de 0.5 pulgadas cuadradas y 25 pulgadas cuadradas. ¿Ok? Entonces nos preguntan que si, ¿cuál es la ventaja mecánica? Esa es la primera pregunta. Y también nos piden la distancia y la fuerza. Yo creo que esa va a ser la primera pregunta que vamos a responder. ¿Qué fuerza se tendrá que ejercer para levantar una carga de 1 tonelada? Es decir, la fuerza 2, que es la que queremos levantar, tiene que ser igual a 2000 libras, que es 1 tonelada. Entonces, si nosotros recordamos el principio de Pascal, este nos da esta fórmula. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. ¿Esto de dónde sale? Bueno, hay que recordar que la presión se define como la fuerza aplicada sobre una superficie. Entonces, el principio de Pascal nos dice que cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre este émbolo que está aquí, esto se supone que está lleno de fluido. Entonces, la fuerza que aplicamos aquí ocasionará una presión en esta área y toda esa presión se distribuirá uniformemente a través de todo el fluido, logrando así conseguir que la presión que teníamos acá también llegue a este otro extremo. Entonces, al tener la misma presión, pero tener un área mayor, para que se conserve la misma presión, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues la fuerza tendrá que aumentar, porque anteriormente habíamos dicho que la presión era directamente proporcional a la fuerza. Entonces, si la presión se está manteniendo aquí teniendo un área mayor, entonces la fuerza también se tuvo que haber incrementado para conseguir que la presión quedara igual. Por lo tanto, nos queda una relación en donde estamos igualando las dos presiones, tanto la presión 1 como la presión 2, y pues como presión 1 es igual a F1 entre A1 y presión 2 es igual a fuerza 2 sobre área 2, es por eso que podemos hacer esta igualdad. Entonces, ya trabajando con ella, simplemente habría que despejar para la expresión o para la variable que nos interesa conocer, que en este caso es la fuerza de entrada. Entonces, como la fuerza de entrada está aquí, simplemente vemos que le estorba el área. ¿Qué está haciendo el área? Está dividiendo, va a ser el otro lado, multiplicando. Quedaría entonces fuerza 1 es igual a fuerza 2 entre área 2 por el área 1. Como ya tenemos todos los valores, simplemente es cuestión de sustituir. Fuerza 1 es igual a la fuerza 2, que son las 2000 libras que queremos levantar, entre el área 2, que son 25 pulgadas cuadradas, y el área 1, que son 0.5 pulgadas cuadradas. Vemos que las pulgadas se eliminan con las pulgadas y el resultado nos queda en libras, que es la unidad correcta para la fuerza. Entonces la fuerza 1 será 2000 entre 25 por 0.5. 2000 entre 25 por 0.5. Eso nos da 40. Entonces, quiere decir que la fuerza que tenemos que aplicar de entrada solamente son 40 libras y con eso podremos mover un objeto que tenga un peso de 2000 libras. Muy bien, y coincide con la respuesta que viene aquí en el libro. Correcto. Ahora, dice ahí que si cuál es la ventaja mecánica, nos hacen también esa pregunta. ¿Cuál es la ventaja mecánica ideal de la prensa? La ventaja mecánica es la ganancia que tenemos por utilizar esa máquina. Es decir, si nosotros no tuviéramos esa máquina y quisiéramos levantar
ese objeto, pues tendríamos que aplicar una fuerza de 2000 libras. Pero en este caso, con la ventaja mecánica que nos genera la prensa, pues simplemente tenemos que utilizar una fuerza de 40 libras. Por lo tanto, la ventaja mecánica, que la vamos a simbolizar con M, es simplemente la fuerza 2 dividido entre la fuerza 1. Como ambas cantidades están en libras, se nos van a cancelar y vemos que la ventaja mecánica es una cantidad adimensional, es decir, carece de unidades. Si dividimos 2000 entre 40, esto nos da 50. Entonces la ventaja mecánica será de 50, que también coincide con lo que tiene el ejercicio. Otra forma de calcular la ventaja mecánica es a través de las áreas. En este caso, lo que tendríamos que hacer es dividir el área de la superficie más grande, que serán 25 inches cuadradas, entre 0.5 pulgadas cuadradas. Si hacemos esa división, 25 entre 0.5 también nos da 50. Entonces, cualquiera de las dos maneras nos sirve. Entonces, recordar que es dividir la cantidad de salida entre la cantidad de entrada, ya sea con la fuerza o con el área. Con las dos nos da el mismo resultado. ¿Ok? Y finalmente nos preguntan que si a través de qué distancia deberá actuar la fuerza de entrada para levantar esta carga hasta una distancia de 1 pulgada. ¿Ok? También todo esto es ideal, lógicamente, por cuestiones de la fricción, del calentamiento, de que las máquinas no trabajan a veces a su 100%, estos valores son teóricos. Igual va a ser el valor de la distancia que vamos a sacar a continuación. Se supone que cuando nosotros tenemos esto, el trabajo de entrada debe ser igual al trabajo de salida. Entonces hay que recordar que el trabajo se define como la fuerza aplicada a un objeto durante una distancia recorrida y donde la fuerza y la distancia son paralelas. Entonces se supone que las fuerzas ya las conocemos, tanto la de entrada como de salida. Y como los dos trabajos tienen que ser iguales, pues haremos una igualdad. F1 por distancia 1 tendrá que ser igual a fuerza 2 por distancia 2. Entonces, como ya conocemos las dos fuerzas y conocemos la distancia que queremos mover el objeto hacia la salida, es decir, 1 pulgada, pues también conoceríamos la distancia 2. Solamente tendríamos que conocer de 1. Como está multiplicando la fuerza 1 a D1, pasaré al otro lado dividiendo. Fuerza 2 por distancia 2 entre fuerza 1. Entonces la distancia 1 nos queda como la fuerza de salida, que son las 2000 libras, por la distancia 2, lo queremos mover 1 pulgada, entre la fuerza 1, que son 40 libras. Libras con libras se nos van a cancelar y nos queda 2000 entre 40, cancelo un 0 con este 0, me queda 200 entre 4, son 50 pulgadas. Entonces quiere decir que en la entrada esto lo tendremos que mover aquí 50 pulgadas para que acá solamente se mueva una sola pulgada. Y con esto estaría resuelto el ejercicio 15.5.